La zona cero. This is a potential game changer. NASA has hit pay dirt. You realize that ice is worth 5 times, pound for pound, 5 times the value of gold on the moon. Es la voz de Michio Kaku. Michio Kaku, en una de sus últimas entrevistas concedidas a una televisión norteamericana, que va a ser nuestro protagonista esta noche. El monográfico lleva su nombre y es que estamos hablando de alguien verdaderamente especial que está dando mucho que hablar, que poco a poco se va conociendo en nuestro país, pero que está revolucionando el mundo de la investigación en cuanto a la física moderna, la física cuántica con su teoría de las cuerdas, pero también la divulgación científica abriéndose a campos que anteriormente los científicos no se atrevían a pisar. Es el monográfico de esta noche con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. También con Silvia Casasola. Aquí estamos, contando dimensiones. Sí. ¿A cuántas has llegado? A 12 a base de plegar. O a 15. A base de plegar y plegar. Las plegadas y las desplegadas, 11, cuento yo. No confundir con multiuniversos. Eso es. Que es en la palabra inglesa a veces se confunde la traducción. Vamos a poco y reconstruimos un poquito la biografía de este señor, de Michio Kaku. Evidentemente su nombre nos hace pensar en que es japonés. No lo es un Nisei, pero es hijo de... Exacto, es un Nisei, es un hijo de migrantes japoneses, nació en Estados Unidos, en San José, en California, donde está una de las grandes comunidades japonesas, y nació en el año 1947. Es un físico teórico y desde hace más de 30 años ocupa la cátedra Henry Semat de Física Teórica en la Universidad de Nueva York. Y como has dicho al principio de la presentación, para mí lo más importante que tiene, independientemente de su gigantesco valor como científico, es que es un divulgador formidable. Es el nuevo Carl Sagan, en cierto modo, ¿verdad? Claro que sí. Si sus libros, voy a decir, los entiende más cualquiera. Científico incluso que Carl Sagan. No, es más científico que Carl Sagan. Investigó poco. Era más humanista, tenía otro tono, en tanto que Michio, sin abandonar eso, consigue transmitir las cosas tan complejas como es las teorías de las que él habla, que son rarísimas, de manera normal. O sea, como explicaba un artículo que he estado viendo para preparar esto, me ha hecho mucha gracia porque decía que cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, de Star Trek, y ahí hay escudos de fuerza, teletransporte, un montón de chorradas, así varias, pues el que ve la película, pues le parece normal porque es ciencia ficción. Pero Michio te lo explica. Entonces, eso es fascinante, que alguien te explique cómo se podría llevar a la práctica algo así. Y de verdad que creo que su labor como investigador desde su primera gran obra, Hiperespacio y la física de lo imposible, que son los dos... Las más conocidas. Claro, los dos y mundos paralelos también. Claro, realmente, yo creo que fue Hiperespacio el que le dio a conocer se dio fama mundial como divulgador, no como científico especializado. Como científico especializado, la obra y el desarrollo teórico que le ha hecho, bueno, que ha hecho que se vaya a estudiar y hablar de Michio Kaku en el siglo 66, es la teoría de las cuerdas. Si bien es de él, es uno de los co-creadores. Exacto, es uno más. Él fue además uno de los apadrinados de uno de los físicos teóricos más importantes del siglo, Edward Teller, porque venía de destacar en todos sus proyectos universitarios. Michio Kaku ya prometía como estudiante de física, bueno, era un poco listillo a algunos de sus profesores. Era un poco listillo ya. Demasiado listillo. No, mira, una de las cosas buenas que tiene Michio Kaku, que posiblemente muchos oyentes sea la primera vez que oyen este nombre, a pesar de que en alguna ocasión en las tertulias lo hemos comentado, porque casi siempre que hablamos de astrofísica, de dimensiones paralelas, de multiuniversos y por supuesto de la teoría de las cuerdas o supercuerdas, pues su nombre prácticamente tiene que salir a relucir. Pero lo bueno que tiene es que eso es un poco la divulgación y la accesibilidad a este tipo de información, que en principio es espinosa, que es muy compleja, que es muy técnica, que lo ha hecho muy accesible. ¿Por qué? Porque él tiene a gala, por ejemplo, una de las frases que dijo en su momento Einstein. Einstein decía que si una teoría no puede ser explicada a los niños, posiblemente esta teoría es inútil. Es decir, y por eso él utilizaba muchas metáforas, en fin, muchos elementos para intentar transmitir este tipo, ya digo, de verdades demasiado científicas, demasiado complejas. Por supuesto, Michio Kaku hace algo parecido. Y él cuenta varias anécdotas un poco para ser entendible dentro de, no de la comunidad científica, sino de la comunidad no científica, de la comunidad pagana. Una de las cosas que él cuenta, por ejemplo, es que él fue en su niñez enseñado dentro de la doctrina del budismo y sin embargo en la escuela, cuando en Estados Unidos, en San José, pues a él le dan una enseñanza totalmente cristiana. Y se da cuenta que hay una concepción totalmente distinta del universo según sea budista o cristiana. Según el budismo, el universo es infinito, no tiene ni principio ni tiene fin,
Y sin embargo el cristianismo sí concibe un universo lineal donde hay un principio y hay un final. Entonces lo que se propone ya Michio Kaku desde el principio, desde joven, dice, bueno, pues yo creo que posiblemente las dos no sean antagónicas, sino que sean complementarias. Y él se propone hacer una teoría que intente aglutinar pues cosas que quedaron en el tintero en los últimos paradigmas científicos que ha habido. Por ejemplo, el gran paradigma en su momento fue pues el de Isaac Newton, ¿no? Cuando crea toda la mecánica clásica, ahí se mantiene durante un tiempo, hasta que, como bien sabéis, en el siglo XX se producen dos revoluciones científicas fundamentales. Por una parte, la teoría de la relatividad de Einstein y por otra parte, la teoría cuántica. El universo cuántico, la mecánica cuántica. Bueno, y aún así, pues hay ciertos elementos que no cuajan, que no se entienden y por lo tanto surgen otro tipo de teorías para intentar cambiar el paradigma. Una de las cosas, lo digo muy rápidamente un poco para orientarnos y ubicarnos, una de las cosas es uno de los sueños que buscó tanto Einstein como otros grandes científicos. Es decir, es esa teoría del campo unificado, es decir, esa teoría donde se puedan complementar las cuatro fuerzas del universo. Y bueno, pues no lo consiguió. Los últimos 30 años Einstein intentó hacer en una ecuación matemática la combinación de esas cuatro fuerzas y no encajaban. ¿Por qué no encajaban según Michio Kaku? Y ahora entramos un poco, si queréis, en varias teorías. No encajaban sencillamente porque estamos en un universo donde nos manejamos con 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, esas 4 dimensiones. Y él dice que no, que tiene que haber muchas más dimensiones para que ciertas leyes físicas que ahora mismo no entendemos o se nos escapan, incluso ciertas partículas, subpartículas, pues puedan encajar dentro de lo que nosotros entendemos como el universo visible y, ojo, y el no visible, es decir, toda esa materia, esa energía oscura. Claro, esto quiere decir, lo que nos estás contando, no estamos hablando de especulación, ni de ideas, ni de ciencia ficción, sino de algo que él, a partir de un teorema, comprueba con sus cálculos matemáticos. Sospechan que existe, básicamente. Los físicos desde la época de Schrödinger, desde los años 20, sospechan que existen. Sabéis que, por ejemplo, que la teoría del caos le ponía muy nervioso a Einstein, cuando dijo la famosa frase, uno de sus grandes errores, de Dios no juega a los dados. Bueno, parece que sí. Entonces, eso lo habían detectado gente como Heisenberg o como Schrödinger porque se basaban en que había elementos de cálculo de predicción en lo que estaban haciendo que no encajaban con el modelo de universo científicamente aceptado en los años 30. A partir de ahí, una de las teorías que surgió fue la teoría de las supercuerdas, teoría de las cuerdas. ¿Cómo la podíamos definir rápidamente, si es posible? Claro. Bueno, básicamente sería como una estructura, como que el universo estuviera unido por una serie de estructuras de partículas de movimiento que se mueven fuera de lo que sería nuestro sistema básico de dimensiones, que le genera o le da un tipo de estabilidad que formaría, por lo tanto, parte de un sistema mucho más complejo que podría elevarnos hasta 11 dimensiones. Fíjate qué cosa más curiosa, cómo lo explica Michio, porque me parece genial, que es la idea de las carpas, que a mí se me ocurrió al leerlo la idea de Flatland, de Planilandia, sí, del reverendo Abbott. Planilandia, yo voy a explicar con Planilandia que me resulta más cómodo. En Planilandia, el reverendo Abbott lo que describe es un mundo de 2 dimensiones. Entonces, como es un mundo de 2 dimensiones, los seres que viven en el mundo bidimensional solamente se pueden desplazar y se perciben a sí mismos por elementos de cambio del contorno de luz, de manera que los más perfectos son redondeados y cuanto más imperfectos tienen más aristas. O sea, son cuadrados, rectángulos. De hecho, creo que el protagonista es un cuadrado. Y bueno, ese cuadrado un día tiene una visión. La visión que tiene es que ve una naranja atravesar su plano. Entonces, claro, la naranja cuando atraviesa un plano bidimensional, al principio es pequeñito, es un círculo pequeño, luego el círculo se va haciendo más grande, luego de nuevo más pequeño y luego desaparece. Acaba de tener un contacto con la tercera dimensión. Claro, entonces, con una esfera. Exacto, con una esfera que ha atravesado su plano. Entonces, él pone un ejemplo, Michio pone un ejemplo genial con unas carpas. Y que cuando era niño en un jardín japonés, veía unas carpas que estaban todo el tiempo dando vueltas debajo de su jardín en un pozo. Entonces, mira, si él fuera carpa, como sus ojos están adaptados a un mundo bidimensional, solamente entenderían que el universo es el pozo. Entonces él pensaba, ¿y qué pasaría si una de esas carpas fuera muy lista y pensara, ¿qué puede haber fuera? Y descubriera la propia existencia de Michio. Digo, bueno, seres sin aletas. Dice, no valida la biología. Dice, encima respiran aire. No valida la biología. Es decir, has cambiado totalmente tu estructura del universo. Dice, pues imaginémonos a nosotros mismos en una situación de 11 dimensiones. Es decir, sería de las cuales 10 serían espaciales y solo una sería temporal. Que sería la que ya conocemos. Que es la que conocemos, pero porque que no controlamos. Rige nuestro movimiento y por eso sabemos que existe. Ese es el problema del tiempo. Por eso sí sabemos que hay una cuarta dimensión, que es el tiempo, pero entendemos el tiempo como una forma lineal, un poco lo que decíamos dentro de esa cosmología del cristianismo, como algo que tiene un principio y tiene un final. Sin embargo, cuando se habla de este tipo de dimensiones, de estas supercuerdas, que es un poco lo que intenta explicar aquellas lagunas que tiene tanto la teoría cuántica como tiene la teoría de la relatividad. Es decir, la teoría de la relatividad, sabéis que habla de lo más grande, es decir, habla del espacio-tiempo, habla del Big Bang, en fin, habla de lo
del universo en sí, y sin embargo, la otra teoría, la de la teoría cuántica, habla de lo más pequeño. Es decir, al final, lo que está arriba es lo que está abajo, un poco uno de los principios básicos del Kybalión, que también, por cierto, hicimos un monográfico no hace demasiado tiempo. Es decir, él se da cuenta de que en este tipo de concepciones, siempre a nivel teórico, porque es difícil llegar a comprobarlo, pero este tipo de concepciones, lo que es la física, la astrofísica, se relaciona ya mucho, casi con la filosofía y también casi con la mística. Sí, Por eso él tenía ese concepto, y yo creo que le ha ayudado mucho no tener ese origen japonés, para tener esa visión global un poco del universo, y sobre todo de esos universos paralelos. Porque esos universos paralelos es lo que da pie luego a ese tipo de estructuras llamadas agujeros de gusano, por el que tú te puedes interconectar. Entre unos y otros. Entre unos y otros. Él siempre pensaba, y esa es una de las teorías que él está estableciendo en sus últimos libros, tanto en el hiperespacio como en el libro, por ejemplo, que tiene para refutar determinadas teorías de Einstein, y ya no digo el de visiones del futuro, que luego lo comentaremos. Él siempre ha comentado de que posiblemente no estemos viviendo en un solo universo, sino que este es uno de los muchos universos o de los infinitos universos que pueden existir, que nos regimos dentro de este universo por unas leyes físicas, pero unas leyes físicas dentro de nuestro espacio y tiempo. Cosa que en otro universo posiblemente esas leyes físicas no sean las mismas, sencillamente porque las partículas atómicas o subatómicas se distribuyen de una manera distinta, y por lo tanto están nuestras sometidas leyes a otro tipo de fuerzas. no sirven. Exactamente. Entonces, Claro, esas cuatro pero fuerzas no fíjate que sirven. es que da por hecho que es que ya incluso el mismo concepto de universo está obsoleto, que tenemos que hablar de la palabra que él llama multiverso, que sería la existencia de una serie de universos paralelos, pero cuidado, es que Michio Kaku habla de una cosa muy curiosa, que estos universos están interconectados por multitud de túneles, agujeros, entradas, es decir, algo que que en realidad hace que formen parte de un todo común. Y ese todo común, bueno, se interconecta y genera escenarios diferentes, trampillas, como llama él, que permitiría, bueno, pues conectar universos paralelos. Claro, y una vez que él propone estas teorías, no le duelen prendas en absoluto, pese a que en un principio sus colegas lo miraban con cara de extrañeza, pero luego él lo razonó de forma extraordinaria, y en ese sentido está siendo un auténtico referente que está cambiando mucho las cosas. Me refiero en el sentido de que a partir de esa teoría, demostrada con esos cálculos, a partir de la teoría de las cuerdas y de ese multiverso del que él hablaba, no le duelen prendas en situar dentro de esa concepción de la realidad en la que vivimos fenómenos como la telepatía, fenómenos como La teletransportación. el OVNI, la teletransportación, Claro, el viaje en el tiempo. Exacto.